Dice así. Hoy te quiero contar la historia de Pedro. ¿Cuántos conocen el apóstol Pedro? Uno de los 12, ¿verdad? De los 12 de Jesucristo. Y hoy yo te quiero hablar, y Dios me marcó una palabra en una de las reuniones que yo estaba acá. El Señor vino en el Espíritu y me dijo: por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Cuántos conocen esa palabra? Por la sombra de un hombre que pasaba, los enfermos eran sanados, liberados, restaurados. Amén. Entonces, cuando Dios me trajo esa palabra, yo empecé a investigar. Y en Hechos 5, 15, 16 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. ¿Sabes lo que significa lechos? Lechos de muerte. Enfermos que estaban en lechos de muerte. Para que al pasar Pedro, el apóstol, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, estaban atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dice la Escritura, trayendo enfermos físicamente. ¿Cuántos hay enfermos en el cuerpo en este lugar? Levanta tu mano. Hoy vas a ser sano en el nombre de Jesús. Pero no solamente enfermos en el cuerpo, sino que la palabra también dice que estaban atormentados de espíritus inmundos, espíritus que ataban el cuerpo y no podían ser libres. Pero antes de ir a esta parte de la palabra, yo te quiero hacer una plataforma y te quiero contar quién era Pedro. Quiero introducirte un poquito en la historia, porque todos sabemos que Jesús lo elige a Pedro para formar parte de los 12. ¿Cuántos sabían eso? Y dice la palabra que Jesús le cambia el nombre. Él se llamaba Simón. Y de Simón pasó a llamarse Pedro. Pregúntame qué significa Pedro. Pedro significa piedra firme. Piedra firme, el que está firme, el que está en la roca, el que no le importa nada, el que no le importa, el que no tiene condiciones para venir a adorar a Dios, el que no depende de una persona ni de un ser humano para venir a la casa de Dios. Pedro es la roca firme. Le dijo: ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, el que está en la roca, el que está firme, ahora te llamarás Pedro, y te daré las llaves del reino para que tú abras el reino de los cielos y declares que el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Ese es Pedro, el que está firme. Aplaudir al Rey, el que está firme en Dios, el que entiende quién te llamó. No te llamó el hombre, no te llamó la desesperanza, no te llamó la enfermedad. A ti te llamó Dios desde el vientre de tu madre. Y ese era Pedro. Dice la Biblia que Pedro fue elegido por Jesucristo. Jesucristo iba pasando por las aldeas, por las ciudades, y fue eligiendo uno por uno a cada uno de sus 12. Pero Pedro no entendía nada de Dios. Yo sé que acá hay gente que no entiende nada de Dios. Yo sé que acá hay gente que quizás vino por primera vez. ¿Habrá alguien que vino por primera vez? Nadie vino por primera vez, ya todos conocen. Bien, Pedro en ese momento, cuando Jesús lo llama, no entendía nada de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro pertenecía a una familia de pescadores. Él estaba acostumbrado a las olas, al viento, al ruido del mar. Él no entendía nada, o sea, no era ni erudito, ni teólogo, ni tenía una escuela de preparación, ni era un rabino, no era nada de lo que vos te puedas imaginar. Por eso la gente quedaba tan sorprendida cuando Pedro le hablaba a las multitudes. En una de las primeras prédicas que Pedro hizo, dice que se convirtieron 3.000 hombres. Y la gente decía: ¿cómo puede ser que esta persona no entienda nada, no haya estudiado en ninguna escuela, no es maestro, no es teólogo, no es erudito, no sabe nada? Pero sin embargo, ¿qué tiene Pedro? ¿Qué tendrá Pedro?
que cuando pasaba su sombra sanaba a los enfermos. ¿Qué tendrá Pedro? Que Jesucristo le dijo: te daré las llaves del reino a ti, Pedro. ¿Qué tendrá Pedro? Que fue el primero que fundó una iglesia y se convirtieron miles y miles de personas. ¿Qué tenía Pedro? Que el Señor agarró y le dijo: oye, Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que Pedro tenía? Pedro era la roca firme. Lo que Pedro tenía era una unción, era un poder sobrenatural. Pedro cargaba algo adentro de su vientre. Pedro sabía quién era. Pedro tenía identidad. Y cuando tú tienes identidad, no importa lo que te esté pasando, tú sabes quién eres para Dios. ¡Aleluya! Wow. Pedro no tenía ninguna preparación. ¿Por qué? Porque su vida estaba dedicada a la pesca. Entonces la gente no podía entender que un hombre sin preparación pudiera tener un alcance tan grande hacia las almas. Quizás tú dices: pastora, me cuesta hablar, o hice teología y no me acuerdo un poco. ¿Cuántos hicieron teología y no saben ni cuántos libros tiene la Biblia? No saben ni separar ni el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No saben ni... Algunos piensan que Pablo caminó con Jesús. Imagínate. Entonces así era Pedro. Pedro cargaba una unción diferente. Pedro cargaba algo adentro que lo distinguía, que hacía marcar la diferencia. Pedro tenía un poder tan grande que se lo había dado la experiencia de caminar 3 años junto al Mesías. La Biblia dice que Jesús lo llamó y le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Y a través de la predicación vas a abrir el acceso al reino. Cuando tú predicas, tú abres acceso al reino. Por eso tú no te puedes callar. Porque cuando tú te callas, cuando tú no haces célula, cuando tú no bendices a nadie, tú eres esclavo de la frustración, tú eres esclavo de tu propio problema. Tú estás pensando todo el tiempo en lo mal que te va. Pero el Señor le dijo: Pedro, aunque tú tengas problemas, Pedro, aunque tú me hayas fallado y me hayas negado 3 veces, Pedro, a ti te daré las llaves para que abras el reino. Donde tú entres, donde tú pises, el reino entrará contigo y miles de enfermos van a sanarse, miles de enfermos van a ser liberados de ataduras, miles de endemoniados van a ser liberados. Cuando tú pongas un pie, los endemoniados se van a manifestar, porque es mayor lo que tú cargas. Tú tienes las llaves del reino, y hoy el Señor viene a decirte: vengo a entregarte a ti las llaves del reino. Vengo a entregarte a ti para que no te calles, para que prediques, para que salgas de tu lugar de estancamiento, para que salgas de tu problema y para que entiendas que hay gente que le está pasando peor que vos y necesita una palabra, necesita tu palabra, necesita tu unción, necesita el poder y la fe que tú tienes adentro. Aplaudir al Rey. Pero también Pedro no era todo perfección, sino que Pedro fue el que en la última cena con el Mesías, Jesucristo estaba en la última cena y le dijo: yo iré a la cruz solo, ninguno de ustedes de los 12 me va a acompañar. Pero Pedro siempre quería sobresalir del resto. Pedro no era todo perfecto, Pedro era el emocional. Pedro era el que le sacaba la espalda y le cortaba la oreja a uno. Y en ese momento, cuando en la última cena Jesucristo dijo: todos me van a abandonar, Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo estaré contigo, Señor, hasta el final. Yo no te voy a abandonar. Y todo lo que sale de tu boca, Dios lo va a probar. Siempre voy a estar contigo. Siempre te voy a seguir, Dios. Y el Señor te va a probar. Siempre seré fiel, Dios. Y el Señor va a probar todo lo que sale de tu boca. ¿Cuántos están entendiendo? Pero Jesucristo le dijo: no, Pedro, tranquilo, porque antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. 3 veces me negarás. Y Jesucristo fue solo a la cruz. Ninguno de sus discípulos estaba con él, ni siquiera Pedro. Pedro lo negó.
Jesucristo fue a la cruz solo. Todos sabemos que Judas no soportó traicionarlo y entregarlo al maestro. Y él se quitó la vida. Pero Pedro fue tan fuerte el haberle fallado al maestro, tenerlo cara a cara y decir: ese hombre que dice llamarse rey está contigo, yo no lo conozco. Y muchas veces hacemos como que no conocemos a Dios. Muchas veces le damos la espalda a Dios. Muchas veces le damos la espalda a lo que Dios ha depositado adentro nuestro. Cuando Él dijo: aunque tenga que ir a la cruz y morir contigo, moriré. En ese momento Pedro lo negó a Jesús, negó el reino, negó todo lo que Jesucristo le había entregado, las promesas. Se avergonzó, tenía miedo, tenía temor que le quitasen la vida. Entonces Jesucristo le dijo: yo iré solo a la cruz. Y ahí podemos ver que Pedro lo negó 3 veces. Y cuando Pedro lo niega, era tan fuerte el dolor que tenía dentro de su corazón por haberle fallado a Dios, que la Biblia dice que Pedro se apartó del Mesías. Se fue. ¿A dónde se fue? Preguntaba: ¿a dónde se fue? Al mar. En el mismo lugar donde un día el Mesías lo había encontrado. Se fue al lugar de la nada misma. Se fue al inicio. Se fue al pasado. Y hay gente que está aquí y quiere volver al pasado. Hay gente que dice: quisiera dejar de Dios. Quisiera volver a la vieja vida. Quisiera que nunca me hubieras encontrado, Señor. Quisiera, Dios, que nunca te hubieras fijado en mí, Dios, porque es tan fuerte el peso del llamado. Es tan fuerte el peso del ministerio. No pude, Jesús. Te tuve que fallar. Perdóname, Señor. Cuando vinieron los soldados romanos a preguntarme si yo te conocía, cuando tú me llamas por mi nombre y me dices: oye, te necesito aquí para servirme, yo me hago el sordo y no escucho. Y yo dije: no, yo no conozco a ese hombre. Pedro también fue el mismo que no quiso que lo llevasen a Jesús a la cruz, y Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque Satanás había tomado en ese momento la vida de Pedro. No es que le estaba endemoniado, sino que lo había usado como una piedra de tropiezo para el cumplimiento de la palabra, porque todos sabemos que Jesucristo tenía que llegar a la cruz para redimirnos, para salvarnos, para tener vida eterna, para que haya un antes y un después, para que haya perdón de los pecados. Pero ese fue Pedro, el que volvió a la vieja vida. ¿Y cuántas veces tú le fallas a Dios y quieres volver a la vieja vida? ¿Cuántas veces tú dices: mejor me quedo en mi casa, mejor me encierro en mi habitación donde nadie me vea llorar? No quiero enfrentar la vida, no quiero enfrentar el propósito, no quiero enfrentar lo que estoy pasando, me quedo en mi casa. Y Pedro volvió al pasado, volvió a la pesca, pero allí no encontró nada. Encontró lo mismo o peor de donde Dios lo había sacado. Pero en el mismo lugar, dice la Escritura, donde Pedro le falló a Jesús, fue el mismo lugar donde el Mesías nuevamente lo honró y lo vino a buscar y le dijo: Pedro, ven conmigo. Él ya había muerto y había resucitado al tercer día, y lo fue a buscar en el lugar de su derrota. Yo vengo a declarar sobre tu vida que si tú le fallaste a Dios, si tú te apartaste y volviste al pasado, volviste al mismo lugar de donde un día el Mesías fue, te secó las lágrimas, te eligió y te dijo: sígueme, ven en pos de mí, pero tú le fallaste y volviste a ese mismo lugar, en el mismo lugar de tu derrota, es donde hoy Dios te viene a levantar, es donde hoy Dios viene a decirte: oye, si tú me amas, levántate y apacienta
Y ahí es donde realmente yo puedo ver un Pedro diferente. Un Pedro procesado. Un Pedro que le había fallado al Mesías, pero el Mesías lo perdonó. También perdonó a Judas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Que Pedro le dolió haberle fallado a Dios y se arrepintió. Por eso en el lugar de la derrota le dijo: ahí mismo yo te vuelvo a recoger y ahí mismo yo te vuelvo a levantar, le dijo el Señor. Y luego podemos ver un Pedro que estaba preparado para la gloria. Después de la caída podemos ver un cambio rotundo. Podemos ver un Pedro valiente, un Pedro maduro, un Pedro paciente. El Pedro que le costaba sujetarse a las autoridades del maestro. Cuando vinieron a llevarlo a Jesús, él sacó la espada y le cortó la oreja a uno y Jesús lo reprendió. Es el mismo que decía, enseñaba a las iglesias a sujetarse a la autoridad que Dios te puso. El mismo Pedro que era egocéntrico, el Pedro que quería sobresalir, el Pedro que era emocional, era el mismo Pedro que ahora sujetaba su carne y que entendía los procesos que había pasado, que servían para algo más. Era el Pedro que era egocéntrico, altivo, era el mismo Pedro que ahora estaba enseñando a caminar con humildad. ¿Cuántos están entendiendo? Aquel Pedro que negó 3 veces a Jesús, ahora no se podía callar, no podía parar de anunciar el Evangelio y no le importaba cuántas amenazas él recibía, cuántas persecuciones él recibía. Por eso podemos ver un cambio rotundo en Pedro. Por eso podemos ver que muchas veces tu caída no es tu final, tu caída, tu fracaso no es el final. Es para que tú entiendas que necesitas ser transformado y procesado por Dios. Cuando tú fallas a Dios, cuando tú pasas de ese arrepentimiento genuino, el Señor te vuelve a levantar con poder y gloria. El Señor te vuelve a cargar de su unción. El Señor te vuelve a cargar de su gloria, de su poder, para que tú ya no seas el mismo, para que tú ya no seas la misma, para que tú ahora digas, ahora sí yo doy la vida por el Evangelio. Porque todos los hijos de Jesucristo, los que caminaron con Él, murieron también juntamente con Cristo crucificados. Algunos murieron apedreados, algunos crucificados, a otros les quitaron la vida, a otros los quemaron con aceite. Todos murieron a causa del Evangelio. Y a ti no te puede pasar nada porque ya quieres abandonar a Dios. Y el Señor dice, ¿a dónde están los Pedros? ¿A dónde están los que dicen, yo estoy en la roca que es Cristo? Yo soy Pedro, el que está firme en Dios, el que entiende el propósito, el que sigue hasta las últimas consecuencias. ¿A dónde están los Pedros? Gloria a Dios. Y ahí llegamos a la parte de la palabra, donde podemos ver la transformación que Dios hizo en Pedro, donde podemos entender que Pedro, cuando arrancó el ministerio, era un inmaduro. Y quizás tú ahora estás pasando por esa etapa de inmadurez, que te pasan 2, 3 cosas y ya querés rendirte, que te pasa un problema y dejas, en vez de hacer todo lo contrario, que la iglesia es un hospital del alma, es para venir a restaurarte, a sanarte, a liberarte. No, es que yo no quiero ser un careta. No, es que yo a la iglesia, si no estoy bien, yo no voy. No, que si yo estoy fallando, yo no voy. No, que si yo ahora me está yendo bien. Hay gente que solamente viene a la iglesia cuando está mal, cuando están derrotas. Pero el Señor te está diciendo, tú tienes que ser el Pedro, el de la roca firme, el que hace algo más por alguien, el que no se enfoca solamente en tu problema. Cuando tú comienzas a hacer algo por alguien, el Señor automáticamente comienza a hacerse cargo de tu problema. Si tú te quedas con tu problema y horas y horas y horas, nada va a suceder. Porque no es solamente oración, sino activarme en algo. Hay algo donde Dios te quiere activar, así como a Pedro. Pedro tuvo que fallarle al Mesías. Pedro tuvo que negar a Jesucristo. Aunque tenía miles de promesas, aunque el Señor le había dado la llave del reino de los cielos. ¿A quién le da la llave del reino de los cielos? Hay algunos que no tienen ni llave de la puerta, ¿sí o no?
tenemos ni llave de la puerta de la casa, ni llave ni de moto, ni de auto, ni de nada. Pero Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. Y esa llave vino cargada de autoridad y poder. Pregúntame para qué. Para sanar a los enfermos. Para sanar a los desahuciados. Imagínate que la Escritura dice que había en una ciudad de Jerusalén había una gran desolación. Miralo al de al lado y decirle, ¿cómo está tu casa? Porque yo veo caritas desoladas. Yo veo gente que está en desolación. Veo gente que está en oscuridad. Veo gente que está en depresión. Veo gente que está en tinieblas. Veo gente que está en preocupación por el dinero. ¿Y sabes qué? Esta gente estaba peor que vos. Esta gente se estaba muriendo. No había solución. No había nadie. Pero se escuchaba por ahí que pasaba un hombre de Dios. Se escuchaba por ahí que pasaba un ungido de Dios. Alguien que cuando su sombra pasaba, si la puntita de la sombra te tocaba, tú eras libre y eras sano. Toda amargura se iba de tu vida. Toda atadura demoníaca se iba de tu vida. Todo el hecho de muerte se iba de tu vida. Y dice que las familias desesperadas traían las camas y hacían filas, una fila tras otra, una fila tras otra, y se llenaban de enfermos hacia un lado y hacia el otro. Y había un pasillo largo donde decían, ¿qué tendrá este hombre? ¿Qué tendrá este ungido? ¿Qué tendrá este hombre? ¿Quién es ese Pedro? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué carga ese hombre? Que cuando pasa, los enfermos se sanan, los enfermos se restauran, se levantan de su lecho de muerte. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que tiene ese hombre? Que cuando pasa, sucede un milagro. Hay algo sobrenatural que sucede cuando pasa la unción del eterno Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Yo no sé cuál es tu situación. Si tú eres un Pedro que no te importa nada, ni la muerte. Dice que Pedro sacrificó su propia familia, porque no solamente Pedro fue crucificado, sino que su esposa fue crucificada. La Biblia dice que cuando lo van a crucificar a Pedro, él dijo, no me crucifiquen de esta forma, porque yo no soy digno de ser crucificado como Jesucristo. Crucifíquenme al revés, cabeza abajo. Y dice que también su esposa pagó el mismo precio que él. Porque cuando Dios te llama, elige a toda tu familia. Cuando Dios te llama, tus hijos también pagan precio. Cuando Dios te llama, todos pagamos el precio. El precio del evangelio, la persecución, las calumnias, las injurias, los puñales por la espalda, las enfermedades, los procesos, la muerte que viene a visitar tu casa. Pero sin embargo dice la Biblia que a Pedro no le importó, porque Pedro entendía que él estaba cumpliendo un propósito. Y tú tienes que entender en esta noche que tú estás cumpliendo un propósito. Que hay mucha gente en lecho de muerte, que hay mucha gente atormentada, y tú tienes la posibilidad de estar aquí en un lugar celestial, de estar aquí recibiendo, alimentando tu espíritu. Tu espíritu está recibiendo una palabra directa del cielo, y tú puedes ser el Pedro que se levante para los desolados. Tú puedes ser el Pedro que camine entre las multitudes. Tú puedes ser la mujer que se mete en las villas, que no le importan los tiros, no le importa la muerte, no le importa nada, y que dice, yo vengo a rescatar a esta persona que está sufriendo violencia de género.
cama postrados, muriéndose, y te enterás que viene un hombre, ¿no llevarías corriendo a tus hijos a ese lugar, a la salvación? Es por eso que tienes que traer a tus hijos a la iglesia. Es por eso que tienes que hacer fuerza para que tus hijos estén aquí en la iglesia, porque aquí está la salvación. Cada sábado, cada miércoles hay una unción que cae. Hay una unción que cae. Hay una unción. Y el Señor te suelta una palabra a ti, Natalia, y te dice: el poder está dentro tuyo. El poder, las lágrimas de una madre, dice el Señor. El Señor las junta en una redoma y las convierte en autoridad para que pelees por tu casa. Y hoy la sanidad va a pasar por este lugar. Hoy la sanidad va a pasar por este lugar. Y hoy tus hijas van a tomar la cena del Señor y va a haber una transfusión de sangre donde el Señor va a cambiar cada célula del cuerpo. La va a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Aplaude la iglesia. Hoy va a haber milagros en el ministerio de Dios. Escucha. Dice que la desolación es una tristeza profunda. Es tan profunda la desolación que es una aflicción que toma todo tu cuerpo. Y yo no sé si alguna vez te sentiste así. Esa tristeza profunda, esa depresión profunda, esa gana de quedarte en un lecho de muerte. ¿Sí o no? De decir, me quedo acá tirado. Ya está, Dios, me rindo, no puedo más. No puedo más. Y a veces tiene que venir el poder de Dios a levantarte. O a veces tienes que venir a la iglesia para recibir una palabra como esta, decir: hoy está pasando el Mesías. Hoy Pedro, la unción que estaba en Pedro está en ti en esta noche. La unción que está en Pedro está en ti para liberar tu casa. Tu casa que está atada por los no puedo. Tu casa que está atada por el vicio. Tu casa que está atada por la desolación, por la desesperanza, por la negatividad, por los demonios. El poder está en ti. El poder, dice el Señor, está en ti, está dentro tuyo. ¿A dónde están los Pedros? ¿A dónde están los que se levantan y dicen: yo voy a pasar, yo voy a pasar, yo voy a ir al altar, y esa desolación se va a ir de mi vida? Esa muerte, esa atadura, esos demonios se van a romper. Toda maldición en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes en esta noche la posibilidad, iglesia, de liberarte. Hoy es la noche. Sigan de al lado. Hoy es la noche. Hoy es la noche para que vos te liberes. Me oraron miles de veces. Miles de veces vine a un encuentro. Miles de veces pasé adelante y me oraron, me caí, vomité, fui a mi casa y a las 2 semanas o al mes era la misma persona o peor. Hoy va a haber un cambio. Hoy, como dice la Escritura, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero hay sanidad, hay enfermedades que están en el cuerpo, pero atrás de esas enfermedades hay legiones demoníacas, que por eso vienen las enfermedades. Y el Señor necesita no solamente sanar tu cuerpo, sino liberar tu espíritu, liberar tu alma para que se produzca el milagro en el nombre de Jesús. Ese milagro se tiene que producir. Va a haber un milagro que se va a producir. Y cuando tú seas libre, iglesia, punto número 1, tú tienes que tomar la sangre de Jesucristo, la cena del Señor. Punto número 2, tú tienes que renunciar a cualquier cosa. Ataduras, cosas que te perturban, depresión, ataduras sexuales, cosas que vienen a tu mente, vicios, ganas de hacer el mal, cosas que vienen a tu vida que tú no entiendes por qué las tienes. Que yo hablo con muchas personas del ministerio, muchas mujeres, y me dicen: necesito que me ores más porque yo siento tal y tal cosa. Ahora en la cena del Señor. Y tercero, tienes que cerrar las puertas, tienes que cuidar tu templo, tienes que cuidar tu casa, de no volver a contaminarte. ¿Cuántos están entendiendo?
entendiendo. Y luego te tienes que levantar como Pedro, la roca firme. Dios va a usar tu vida. Dios va a usar tu vida de una manera sobrenatural. Dios va a usar tu vida así como Pedro para traer sanidad. Porque imagínate si tú tuvieras tus hijos enfermos, y hay muchas mamás que tienen sus hijos atados y enfermos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y de esa manera, de esa misma manera que hay una desolación y una desesperación en tu vida, por tu familia, por tus hijos, de esa misma manera hay mucha necesidad allá afuera. Y tiene que haber un Pedro que se levante. Tiene que haber un Pedro que se levante. Tiene que haber alguien que pase y diga: yo vengo de parte de Dios a traerte la restauración. Yo vengo de parte de Dios a traerte la sanidad a tu casa. Yo vengo de parte de Dios a decirte que te vas a levantar de ese lecho de muerte. Yo vengo de parte de Dios a decirte que tu tiempo y tu temporada de llanto, de angustia se terminó. Tu tiempo de pobreza y atadura se terminó. Toda maldición que ha caído sobre ti y sobre tu casa, yo vengo con las llaves del reino de los cielos a decirte que eso es hasta hoy. Se terminó, porque se levanta Pedro, se levanta el ungido, se levanta el que está en la roca firme, en Jesucristo, cuando le creen a Él. Aleluya. Levántate y dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte esas palmas. Dale un aplauso al Señor, porque hoy van a haber milagros y maravillas en este lugar. Amén.